Hola, buenas tardes amigos de Magic Dreams Barcelona. Desde la cima de la colina, el Parc Güell de Antoni Gaudí despliega ante nuestra mirada un lienzo donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en un abrazo repleto de armonía. Lo que empezó como un ambicioso proyecto de urbanización impulsado por el aristócrata Eusebi Güell, inspirado en los parques residenciales británicos, se transformó en un jardín monumental que refleja la plenitud creativa del máximo exponente del modernismo catalán. La zona, conocida hoy como Jardines de Austria, recuerda la generosa donación de árboles del gobierno austriaco en el año 1977, aunque originalmente estaba destinada a parcelas residenciales. Cada rincón del parque respira el espíritu naturalista de Gaudí. Las líneas rectas, que nunca encontró naturales, ceden lugar a curvas ondulantes que imitan las formaciones de rocas, conchas y vegetación. La sala hipóstila, también llamada Sala de las 100 columnas, es un espacio donde la geometría y el arte se fusionan. Sus 86 columnas estriadas, inspiradas en el orden dórico, sostienen la plaza de la naturaleza mientras ondulan sutilmente para reforzar la estructura y añadir dinamismo visual. Los plafones de mosaico trencadís, obra de Josep Maria Jujol, narran el paso de las estaciones y los ciclos lunares, y el techo recoge el agua de lluvia para un ingenioso sistema de cisternas subterráneas, un testimonio de la avanzada ingeniería de Gaudí. El parque alberga más de 400 dragones que evocan la leyenda de San Jordi, siendo el emblemático dragón de la escalinata principal el más fotografiado del mundo. Entre sus caminos, miradores y recovecos, uno descubre la Casa Museo Gaudí, donde el arquitecto vivió con su familia rodeado de muebles y objetos que llevan su impronta única hasta su muerte en el año 1926. Cada piedra, curva y mosaico del Parkway cuenta la historia de un hombre que buscó armonizar el arte, la naturaleza y la funcionalidad. Sus innovaciones estructurales, su creatividad ornamental y su sensibilidad hacia el entorno natural transformaron un proyecto residencial en un emblema universal de cultura y belleza declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Una curiosidad adicional es que el Parc Güell originalmente contaba con un sistema de transporte interno en miniatura para facilitar la construcción y el traslado de materiales, y algunas de sus escaleras serpenteantes están alineadas para captar la luz del sol en determinadas épocas del año, como un guiño poético al paso del tiempo.